Hola, ¿cómo le va? Realmente, y así se lo decía hace un momento a quien es nuestro invitado de hoy en Obra y Vida, queríamos tenerlo porque creemos que es uno de los grandes escritores argentinos, además de un excelente periodista. Pero han querido las circunstancias que coincidiera la invitación con la aparición de su último libro. Y esto ha sido así. No será una de las tantas notas promocionales que legítimamente quieren los escritores. Pero, ¿qué cita en Marruecos, Rodolfo? Una novela, es una novela. Bueno, el título es una especie de contraseña entre los personajes. No es que ocurra en Marruecos, es una contraseña entre los personajes centrales. Ajá. Una contraseña de entendimiento, digamos, Sí. ¿no? Un poco es la idea de... Siempre soñamos con estar en otras partes. Como si estar aquí fuera un compromiso complicado, ¿no? Es decir, entonces, cuando buscamos alguna forma de la dicha, pensamos, qué bien nos encontraríamos en otra parte, ¿no? Y ahí es la cita esta poética, digamos, en Marruecos, ¿no? Es un Shangri-La, digamos, ¿eh? Es el lugar que no existe, ¿no? Sí, sí, sí. Es eso. Sí. Es nada más que eso. ¿Escrita acá, en Pinamar? Acá y en Pinamar, claro. Sí, la escribí mayormente junto al mar, ¿no? Con bastante intensidad, porque allá uno está muy tranquilo, los teléfonos suenan menos, lo que se oye es el ruido del mar, y esto es muy placentero para escribir, ¿no? Pero igual yo escribo en Buenos Aires y además, como durante toda mi vida, tuve el hábito de escribir en los cafés, en los manuscritos primeros. El ruido no me molesta en ese sentido, me concentro profundamente, ¿no es cierto? Así que puedo escribir, digamos, de manera pedestre, ¿no? Estar por el medio de la ciudad y meterme en un café agradable y escribir, ¿no? Pero luego viene el trabajo de producción, que es el trabajo de la máquina o de la computadora, como es ahora, del ordenador de palabras, y es en ese momento en que uno necesita, sí, una especial tranquilidad y un especial tiempo, ¿verdad? ¿Qué fue primero, la literatura para vos o el periodismo? A ver, ¿cómo decir? Es difícil. Yo creo que fueron las dos cosas al mismo tiempo. En un momento dado de mi vida, siendo muy, muy chico, yo quería hacer un diario para el colegio donde estaba, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo quería escribir novelas como las que se publicaban, tal vez te acuerdes, en la colección de Robin Hood, ¿te acordás? Ah, sí, claro. Claro, bueno. Que sigue existiendo de todos modos, ¿no? Los libros amarillos. Los libros amarillos. Y yo quería escribir novelas como esas. Entonces las copiaba. Tenía 7, 8 años, creo. Y ahí empezó. Creo que la vocación se dio conjuntamente, pero en un momento dado, creo estar seguro, la literatura se superpuso de manera muy, muy perentoria, porque una vocación es una pasión sin interés. No se hace, digamos, para que rinda una utilidad determinada. Esto es lo raro de la vocación, ¿no? Y es lo difícil de entender para la gente que no comparte las vocaciones. Entonces, cuando uno tiene una pasión desinteresada, digamos, actúa más allá de las consecuencias. Se entrega. Y yo empecé a escribir muy joven. Claro que lo que escribía no era importante, eran intentos. Y no se publicaba nada entonces, menos de un chico de 15 años. Pero a los 15 años ya escribía. Poco después, no sé, a los 20, 21 años, cuando empecé a trabajar como periodista, resolví que en verdad mi verdadera vocación pasaba por las letras. Pero el periodismo también es escritura, en alguna medida. Entonces pude compartir durante muchísimos años las dos cosas, ¿verdad? El periodismo no te distrajo de la literatura, de otro tipo de literatura, si es que el periodismo se puede considerar. Sí, digamos que el periodismo trabaja con las letras, de algún modo, ¿no? Lo que pasa es que no imagina. El periodismo, a lo sumo, interpreta la realidad, a lo sumo. En tanto que la literatura imagina una nueva realidad a partir de la realidad. Pretende ponerle orden, digamos, yo te diría, a la fluidez extrema de la realidad. Cuando uno escribe un libro o un poema, digamos, la realidad queda cautiva un instante, que puede perdurar eternamente o no, pero al quedar cautiva ese instante, se produce un orden, un orden virtual, pero es un orden.
Y eso es maravilloso. Es como cuando uno vuelve a leer, por ejemplo, la Divina Comedia. ¿Cuánto tiene la Divina Comedia? Creo que 700 años. O 600 y pico. Uno abre la primera página y cuando Dante dice, en el medio del camino de la vida me encontré en una selva oscura, uno siente que ya entró en ese mundo. Que todo el resto cayó en penumbras y que uno, lector, está compenetrado profundamente con la temática de un hombre del 1300. Y eso es una cosa mágica realmente, ¿no? Yo creo que por eso la literatura en algún sentido es invalorable, ¿no? No se la puede comparar con ningún arte. ¿Qué pasa hoy con el libro en general? ¿Cómo lo ves al libro en este fin de siglo, de fin de milenio? Bueno, probablemente el libro esté más hackeado que nunca, ¿no? Porque aparecen otros medios de mayor intensidad que el libro, ¿no? Y de mayor alcance, tal vez. Yo creo que el libro va a sufrir una enorme crisis. A pesar de que se vende muchísimo, hay ferias del libro exitosas, se edita todo. A pesar de eso, el libro comienza a ser menos frecuente que otros medios. Posiblemente sea una crisis tan importante, todo el mundo lo dice y ya lo sabemos todos eso, no voy a decir nada nuevo, pero sea una crisis tan importante como el momento en que Gutenberg inventa la imprenta. Estamos ante algo parecido, ¿no es cierto? Lo que pasó cuando Gutenberg inventa la imprenta es una revolución cultural profunda. Lo que está pasando ahora es una revolución cultural profunda. Es decir, yo a veces dudo, yo me pregunto, ¿es una revolución de culturas o es una revolución realmente de instrumentos? ¿Cambia la instrumentación o cambia la cultura? Entonces, cuando estoy un poco pesimista y tengo miedo que el libro desaparezca, trato de pensar que lo que cambian son las instrumentaciones, que es una revolución instrumental y no cultural. Pero también me pregunto, cuando pretendo estar más lúcido, sin embargo, los instrumentos pueden cambiar los hábitos. Y si cambian los hábitos, puede cambiar la cultura. Por eso te digo que es una encrucijada muy seria para el libro, es un momento de gran cambio, ¿no es cierto? No sabemos cómo se va a disparar esto, qué va a pasar de aquí a 20, 30 años, ¿verdad? Es también periodista, es también escritor. Ernesto Llo. Ernesto Llo. Considero a Rodolfo Rabanal uno de los prosistas argentinos más importantes, un hombre que siempre se ha preocupado por la belleza del estilo, la musicalidad de la frase. Creo que eso ya estaba presente en un aspecto de su carrera que es donde probablemente más lo he conocido más de cerca, Rodolfo, que es en su carrera periodística. Lo conocí en la redacción de Panorama, allá por los años 70, y después a través del tiempo hemos compartido redacciones y hemos compartido diversos medios, y siempre he tenido presente esa preocupación de él por la belleza del estilo, cosa que es de destacar en esta época, cuando generalmente esa consideración parece totalmente secundaria, cuando en mi opinión es absolutamente inseparable de la expresividad de la escritura. Es decir, una escritura formalmente cuidada, diría, contribuye sin duda a la transmisión de lo que uno le quiere decir al lector. Y en ese sentido, insisto, Rodolfo es un notable prosista que ya estaba presente en sus notas periodísticas de aquellos tiempos. Pero qué interesante es esto. Bueno, Ernesto Llo, francamente, yo diría que Ernesto Llo es un maestro. Es verdad, nos conocimos en... ¿Tu primera redacción fue esa? No. No, era mi tercera, pero fue en 1970. Y Ernesto formaba parte, digamos, de la generación que nosotros admirábamos profundamente porque eran los buenos prosistas del periodismo y de las letras, realmente. Ellos habían aparecido en la revista Sur y después en Primera Plana. Por lo tanto, digamos que era gente con un bagaje cultural humanístico, fantástico, ¿no es cierto? Y
cualquier duda que uno tuviera, yo recuerdo, en la redacción precisamente de Panorama, cualquier duda que uno tuviera sobre un dato geográfico, histórico, literario, Ernesto era capaz de dar la respuesta correcta siempre, ¿no? Bueno, eso hoy no es frecuente. Cambiaron las redacciones. Cambiaron mucho, sí. Y cambió la prosa periodística, ¿no? Algo cambió la prosa, ¿no es cierto? Yo creo que es más apresurada, más ligera. De todos modos, yo creo también, simultáneamente con esto, que la gente, más allá de la procedencia cultural que tenga, la gente agradece un texto bien escrito, aunque no lo diga. Porque escribir bien es operar en beneficio de la claridad. El periodismo necesariamente tiene que ser claro. Por lo tanto, necesariamente tiene que estar bien escrito. Cuando en periodismo hay un error textual, digamos, no digo ya gramatical, sino que el texto saltó por las nuevas composiciones que se hacen ahora, uno se siente muy irritado porque se perdió una línea. Bueno, esta misma irritación se produce cuando uno lee un texto mal escrito o descuidadamente escrito. Es un texto, digamos, negligente, que no toma en cuenta al lector. Y el periodismo tiene que tomar en cuenta al lector permanentemente, porque le está hablando a otro, de manera directa. Y esto hoy a veces falla, digamos, ¿no? Uno ve en los diarios, sobre todo, las irregularidades, ¿no?, de escritura. Como que no se conociera bien el idioma, ¿no es cierto? Y eso es medio peligroso. Ha ido variando también la crítica literaria entre nosotros. Es decir, ¿cómo la aprecias hoy, la crítica literaria? Es decir, ¿hay críticos literarios o hay escritores que escriben sobre otros escritores? Sí, hay algo de eso último que decís, ¿no? Yo creo que la crítica ha existido y existe. Hay algunos rincones de crítica literaria, rincones que están, digamos, perdidos en las revistas pequeñas literarias que son muy empeñosas y que salen en los kioscos, que uno las ve en los kioscos de la calle Corrientes, y son muy trabajosas y son mantenidas con esfuerzo. Y ahí sí uno encuentra repentinamente una crítica en serio de un libro. No académica, pero sí literaria, ¿no es cierto?, como debe ser. O si no, en la academia, digamos, ¿no? La academia tiene una concepción todavía muy clara de lo que busca. Pero en los periódicos y en los diarios lo que se leen son reseñas. Son reseñas. Algunas más afortunadas que otras, en el sentido que yo creo que hay muchos escritores de diarios, de reseñas de diarios, que son críticos, pero no pueden ir más allá, porque tienen un espacio limitado. Y en ese espacio limitado, la única posibilidad que les cabe es la de la reseña. Y entonces, claro, lo que resulta siempre deja que desear, ¿no? Uno necesitaría comentarios de libros, y no solo del libro que aparece, sino este libro que acaba de aparecer, cómo se corresponde con los otros libros contemporáneos. ¿Hay alguna relación o no la hay? Por ejemplo, los periódicos norteamericanos y algunos franceses hacen esto. Revistas como The New Yorker, que es una revista semanal norteamericana, se toma 4 o 5 páginas para un libro o 2, para que alguien que quiera saberlo, bueno, tenga de sobra, para que agote el tema. Lo mismo hace con el cine, con el teatro, con la televisión, ¿no es cierto? Hasta con películas de video, ¿no? Es decir, que agotan los temas, como si pudieran hacerlo sin que los corriera ninguna prisa, ¿no? Están tranquilos. Y eso es maravilloso. Y además están bien escritas. ¿Cómo estás hoy viendo el final del milenio, Rodolfo? Es muy amplio lo que te digo, sí, pero, no, es enorme. Pero sí. Quiero decir, vos, bueno, desde las redacciones de diarios, de revistas, desde el tiempo que tuviste que vivir afuera, que viviste en el extranjero, de tu regreso, es decir, sos un observador. Comprometido, como digo yo. Sí. Uno es un observador comprometido. Sí, sin duda. Porque es observador y protagonista, ¿no es cierto? Mira, Nacho, yo creo que pasa lo siguiente. Hoy a la mañana leía, como todos nosotros creo que habremos leído el diario, y leía las noticias de Kabul, ¿no? Entonces, de pronto dije, ¿cómo, si yo tuviera que hablar de esto, cómo lo interpretaría? Qué difícil que es. Acá hay algo terrible. Por un lado, estamos entrando en el siglo XXI, con un ceremonial de despliegues tecnológicos y de intenciones democráticas y de intenciones, digamos, de corrección política, todas intenciones, ¿no? Y por el otro lado,
se nos plantea la Edad Media. Kabul es la Edad Media, ¿no es cierto? Posiblemente estamos a 15 horas de vuelo, nada. Nos podríamos tomar acá un vuelo hoy en Ezeiza y en 15 horas llegamos a Kabul. Frente a un mundo desconcertante para nosotros. Es un mundo frente al cual tienen que ir los poderes políticos de Occidente a tratar. Tienen que tratar de entenderse, porque ese mundo es absolutamente ajeno a la pretensión que este fin de siglo busca. Es volver a la Edad Media, desde la fe musulmana, naturalmente, pero es una forma de la Edad Media. Días pasados vi en un programa de la televisión argentina una discusión sobre la película que no se dio, la de la última tentación de Cristo, y había unos señores católicos, de una posición también medieval, terrible, ¿no? Y es increíble que esto ocurra realmente. Porque uno, por un lado, está tal vez envuelto en la promoción cultural del siglo, que la promoción cultural del siglo, como te decía antes, es más democracia, más civilización y una tecnología a nuestro servicio. Lo cual plantea como un futuro, digamos, de prosperidad y de bienestar para todos. Pero esto es un planteo, es una proyección de deseo, que tal vez tenga muy poco que ver con la realidad, ¿no? Porque las cosas que uno ve que pasan no son demasiado alentadoras. Ni en la Argentina ni fuera de la Argentina. Nosotros tenemos serios problemas. Así es. Y bueno, y sin embargo hay una línea de avance, hay una línea de deseo y de convicción que parece llevarnos hacia un mundo sumamente próspero, sumamente alentador, ¿no es cierto? A mí me parece precipitado. Yo creo que entramos en un fin de siglo un poco desolador. Es un fin de siglo confuso, donde nadie sabe muy bien dónde está parado, un mundo muy volátil, muy de estrategias cortas, planificaciones pragmáticas que no suelen hacer pie demasiado en nada, políticas decadentes, ¿no es cierto? Con excesiva retórica de carácter, yo te diría, publicista, pero de poco contenido francamente político. Posiblemente me equivoque, esto es lo que siento, ¿no? Es lo que vale. Otro testimonio de un periodista. Yo lo conocí a Rodolfo allá por los años 70, cuando trabajábamos juntos en la revista Panorama, en una época de oro del periodismo, cuando se podía aprender en las redacciones. Yo podría decir que lo que aprendí, lo aprendí con él y también con otros grandes del periodismo como Ernesto Yo, Tomás Eloy Martínez y muchos otros. Y como digo, era una época en que en el periodismo había tiempo y espacio para aprender en las redacciones y tener un contacto realmente mucho más amistoso y de aprendizaje permanente. Rodolfo en esa época comenzaba su trayectoria de escritor. Yo me acuerdo que por aquellos años él se aislaba en los cafés y escribía, siempre tenía una libreta donde apuntaba cosas, y allí surgió El Apartado, que fue su primera novela. Y en fin, su vida era la lectura y la escritura, ¿no? Y lo más lindo de todo era que la pasión que él tenía por la literatura. Diego Lagalla es un gran amigo, y además Diego ha escrito unos cuentos últimamente buenísimos que yo he leído el año pasado. Diego es artista, es un pintor, un crítico también plástico y periodista, ¿no? Y es cierto, nos conocimos en 1970, creo, en Panorama, que era esa fue una de las últimas redacciones épicas de la Argentina, ¿no? Que se había formado con grupos de primera plana,
cuando poníamos el programa Cerró, y entonces ahí nos reunimos un montón de gente que resultó ser muy atractivo para quienes empezábamos realmente, ¿no? ¿Será nomás que la nostalgia es inevitable en determinado momento para nosotros? ¿O que de verdad aquellas redacciones eran mejores? No lo sé, vos sabés mucho que no lo sé. Nosotros compartimos una, Sí. la opinión, Sí. claro. Fue una gran redacción, esa sí fue muy importante para mí, como ejemplo de periodismo moderno, Sí. digamos, ¿no? Pero no lo sé, yo creo que a veces uno inevitablemente siente nostalgias, pero si se queda en la nostalgia pierde el presente. Y eso es un pecado enorme, porque perder el presente es perder la vida, ¿no? De algún modo. Es decir, que yo creo que hay que valorizar lo que el pasado tuvo de bueno para capitalizarlo y proyectarlo hasta el presente mismo, ¿no? En ese sentido vale el pasado, ¿no? Uno tiene que tener buena memoria, no olvidar. Pero no estoy tan seguro si las redacciones eran mejores antes que hoy. Posiblemente lo que había entonces era gente con más formación libresca y cultural de la que hay hoy. Eso sí. Pero no sabemos si esto es mejor o peor. A mí me gusta más. Pero bueno, yo soy una persona comprometida con este equipo, que es el de las letras. Entonces, me pueden decir del lado del equipo gráfico, pues no, hoy la gente tiene una visión mucho más vivaz de la imagen. Hoy la gente es más investigadora. Los periodistas de hoy son investigadores. Pueden decirme eso y pueden tener razón. Yo admitiré y seguiré defendiendo la cultura letrada, ¿no? La que permitía un buen texto. A los jóvenes, con los jóvenes que se acercan a las letras, tenés contacto especialmente en la universidad. Claro, ahí ese es el centro, es el área donde me encuentro realmente con la juventud. Donde tengo unos alumnos muy interesantes y eso me permite, digamos, estar en contacto con otra generación, lo cual es muy útil y muy sano, ¿no? Porque si no uno, en fin, como decíamos antes, queda tal vez absorbido por su propio pasado, ¿no? En cambio los jóvenes te impiden que te quedes en el pasado, ¿no? Rodolfo Rabanal, escritor, periodista, observador comprometido. Hasta dentro de 7 días.